Sergio en la Noche es presentado por Muebles Caligaris. ¿Qué tal, amigas, amigos? Esto es Sergio en la Noche. Hoy estaremos conversando con el poeta, guionista, ensayista, editor y locutor venezolano Leonardo Padrón, quien cuenta con una larga trayectoria en los medios. Escritor de telenovelas influenciado principalmente por José Ignacio Cabrucas y César Miguel Rondón, en lo que se ha denominado la telenovela realista. Entre sus novelas más exitosas se encuentran Contra Viento y Marea, El País de las Mujeres y Cosita Rica. En el cine también ha escrito guiones de largometrajes como Miranda, Manuela Sáenz, con la que ha obtenido varios premios. Hoy, como muchos venezolanos, Leonardo se encuentra radicado en Miami, trabajando en nuevos proyectos para Televisa y Univisión. Y bien, amigas, amigos, aquí estamos conversando con Leonardo Padrón. Bueno, hablar con Leonardo no es que sea sencillo, que aquí vamos a hablar de tantas cosas que Leonardo ha hecho, pero digo que para uno es una responsabilidad muy grande, porque sacarle información a Leonardo de todo lo que ha hecho, imagínense ustedes cuántos años, por lo menos unos 30, 40 años trabajando en esto. Por lo menos 30 años, un poquito más de 30 años. Un poquito más de 30. Leonardo, cada vez que tú escribiste o has escrito alguna de tus piezas, sobre todo para televisión, que es de donde te conocemos, ¿no? Hemos visto que has hecho una gran cantidad de cosas en toda tu carrera, pero cuando has escrito para televisión, normalmente ¿en qué te basas? ¿En tu vida personal, en lo que has vivido o lo que te cuentan? Cuéntame. Bueno, en rigor un escritor es un espía de la realidad. Estás permanentemente husmeando lo que pasa a tu alrededor. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta estar en un café sentado, y si al lado mío hay dos personas en una discusión o en un diálogo determinado donde lo que suena tiene potencial, me quedo oyéndolos, claro, ¿no? Y a veces anoto frases. Por supuesto, hay cosas en mi vida que también pongo en negro sobre blanco en el papel, las disfrazo, las camuflo como debe ser. Siempre en alguna producción mía hay un personaje que es como la voz personal, ¿no? Como mi voz editorial, a propósito de cosas que quiero decir sobre el amor, sobre la envidia, sobre la vanidad, el poder, en fin. Toda esa cantidad de temas que cruzan tangencialmente una historia de amor, pues, ¿no? Pero estoy todo el tiempo... ¿Y cuánto te lleva a ti hacer por ejemplo, pensemos una novela, cuánto te lleva a ti escribir una novela? ¿La escribes completa, la vas escribiendo por pasos? Dependiendo, me imagino, también de lo que te pregunten, de lo que te propongan, ¿no? Claro. Mira, una novela te puede llevar un año de tu vida, entre la investigación, porque además yo siempre asumo temas, pues, ¿no? Por ejemplo, la última novela que yo hice, que fue para México y Estados Unidos, para Televisa y Univisión, sí, que fue Amar a Muerte, era una novela además muy singular. Era una adaptación de una historia de Julio Jiménez, un escritor colombiano, que su historia original se llamaba En Cuerpo Ajeno. Es una historia sobre transmigración de almas, ¿no? Entonces era la primera vez que me metía con el tema de la muerte, de qué pasa después que te mueres, qué pasa con el alma, dónde se va. Y me puse a investigar toda la literatura del caso, pero dije, déjame meter otros temas. Entonces metí el tema, un tema muy neurálgico para México, que es el tema del periodismo. O sea, siempre el periodismo ha sido un oficio peligroso, pero en México es casi suicida ser periodista. Entonces yo metí ese tema, metí también el tema de la homosexualidad femenina. Es decir, empecé a meter temas que yo sentía que eran sensibles, temas que podían generar empatía, temas de los que yo sentía que tenía que hablar. Entonces, cuando yo tengo como los temas de los que quiero hablar, bueno, le busco rostros, personajes, caracteres, ¿no? Y voy urdiendo el tejido completo del discurso narrativo. Es apasionante, pero te absorbe mucho tiempo. Y te quita, exactamente. Te absorbe mucho tiempo, por no decir que te quita, porque efectivamente... Bueno, es el trabajo, pues. Sí. Ahora, Leonardo, por supuesto, hemos visto a lo largo de todos tus trabajos que siempre hay algo que digamos que es constante, y es el mostrar la vida urbana, ¿no? Yo creo que es uno de los leitmotiv presentes en las obras de Leonardo Padrón.
Eh, ¿Cómo, por ejemplo, lo que hacías en Venezuela, cómo trasladarlo a esta cotidianidad que quizás es un poco distinta a lo que se vivía en Venezuela? Sí, eso es un gran punto porque efectivamente, es decir, toda mi escritura, y no solamente la escritura televisiva, sino mi escritura literaria, mi poesía, mis crónicas, todo está muy vinculado con la ciudad. Es decir, yo me reconozco animal urbano en todo lo que tiene de maravilloso y de terrible, ¿no? Y me encanta hablar de eso. En Venezuela para mí era muy fácil hablar de Claro. cómo, Era tu lenguaje. claro, cómo Claro. vibran las calles de Caracas, porque además soy caraqueño, fui peatón mucho tiempo y entonces me conocía los intersticios de Caracas. Pero después, tú lo sabes muy bien, cuando uno llega al exilio hay una cantidad inmensa de desafíos. Con respecto a mi oficio, tenía un desafío extra que era, ok, ¿cómo hablo, por ejemplo, de la realidad mexicana? Yo, caraqueño. Y además, que cuando estaba escribiendo, tenía unas ganas de hecho, en algún momento me fui para Ciudad de México Exacto. y estuve en la transhumancia de las calles, ¿sabes? Asomándome a la bohemia, a la pobreza, al glamour, a todo lo que conforma el perfil de una ciudad. Oye, para tratar de empaparme el asunto, empecé a consumir mucha literatura mexicana y a ver series mexicanas, Claro. porque necesitaba escuchar Además, el habla, exacto. que además es modismos muy distintos a los nuestros. Entonces fue un trabajo extra, ¿sabes? Pero bueno, también tenía, Asesores. claro, incorporé una dialoguista mexicana, en fin, todo el instrumental necesario. Felizmente, prueba superada, gracias a Dios. Amar a muerte ha sido una novela para mí muy gratificante, ya lleva 15 premios. Y te ha abierto las puertas a una nueva vida, sobre todo una nueva experiencia con México, ¿no? Sí. Que es una de las grandes, bueno, yo diría que la más importante de Latinoamérica. Bueno, México ahorita, por ejemplo, Televisa es el generador de contenido dramático más grande del mundo en habla hispana. Pero además ahí se están haciendo producciones, ahí está Netflix, Claro, Sony, claro. Amazon, todo el mundo está produciendo en México. Pero óyeme, por cierto, se me olvidó complementar, no solamente yo tenía que pensar en el público mexicano, sino en el público latino de Estados Unidos, que es muy heterogéneo. Pues era pensar, bueno, el que está viendo la pantalla Univisión no es mexicano precisamente. Aquí hay venezolanos, hay cubanos, hay colombianos, hay de Sí, es todo. una diversidad muy grande, claro. Total. Entonces, Y que la gente lo pueda entender, lo claro. pueda digerir y se pueda enganchar, porque si nada más me hablas de México, de pronto el colombiano dice, bueno, no me identifico mucho con eso, ¿no? Claro. Pero bueno, estás hablando de las emociones, que las emociones humanas son universales, entonces no te lo demuestra mejor Netflix. O sea, en Netflix es decir, todos en el planeta tenemos acceso a esas historias y hay historias que se ven en todas partes del mundo. Y el avance de la tecnología, este avance de estos medios digitales, Leonardo, ¿crees que ha afectado el trabajo de escritores como tú? O más bien, ¿ha permitido que crezcan o aparezcan nuevos talentos? Bueno, yo celebro muchísimo Claro. todo lo que ha pasado ahorita en la televisión, creo que le ha hecho mucho bien la llegada del streaming y todo eso, porque nos está exigiendo contar mejores historias, más modernas, con una narrativa distinta, muchísimo más audaz, y eso es perfecto, porque incluso muchas veces los que han frenado la evolución del discurso narrativo audiovisual son los ejecutivos, que les gusta, tú sabes, bailar sobre seguro, no les gusta mucho arriesgar. Y en cambio, con esto, con el advenimiento del boom de las series, por ejemplo, que tienen un lenguaje narrativo tan transgresor, o sea, hay series sensacionales que a mí como escritor me desafían y me alimentan, me retan, y efectivamente ha surgido una nueva generación de escritores, sangre fresca, que oye, saben hacer su oficio. ¿Y te han propuesto en algún momento hacer algo para una de estas plataformas? Bueno, eso es, no te imaginas lo competido que es ese asunto, Claro, ¿no? claro. Tengo por ahí algunas cosas Claro. en camino, que obviamente uno los hablará cuando se Cuando den. se den, claro. No, No, pero no por podemos supuesto, decir. digamos, como
como escritor, por supuesto que me... Pero de hecho, Amar a Muerte fue escrita en mood de serie. En función a Y algo fue similar. dirigida, Exactamente. o sea, ya habían cámaras en drones, todo el tiempo dollies, o sea, el lenguaje de la El lenguaje narrativa. televisivo, pues. Sí, Sí, sí. y yo mismo era contando las historias a una velocidad de vértigo, porque bueno, ahorita como tienes tanta oferta en la pantalla, tienes que contar las historias de una manera mucho más cautivante, como, con más potencia que lo que te podías hacer, qué sé yo, cuando estás en Venevisión, en Radio Caracas, tienes un solo contendor. Aquí tienes decenas de Claro, contendores. claro, claro. Ahora, uno de los temas que yo creo que también ha caracterizado a Leonardo Padrón ha sido el tema político. El tema político, digamos, tratar de incluirlo incluso en tus propuestas dramáticas. Yo quisiera que me respondieras exactamente hacia dónde crees tú que debería ir ese trabajo que estás haciendo, cómo incluir esa política allí y si lo estás haciendo, pero me lo vas a responder en la próxima parte, hoy con Leonardo Padrón aquí en Sergio en la Noche. Seguimos con Sergio en la Noche conversando con Leonardo Padrón. Leonardo, y te preguntaba acerca del tema político. Tú siempre has estado muy vinculado al tema político porque, a ver, creo que no puede escaparse la política de lo que es la vida del día a día, de lo que es el contar historias urbanas. ¿Cómo has hecho para poder plasmar tú, porque tú lo que haces es, de alguna forma, pienso yo lo estoy viendo como espectador, Ajá. la protesta, ¿no? De lo que pasa en el mundo político y sobre todo ahora que estamos viviendo un mundo tan convulso desde todo punto de vista, digamos, a nivel político en toda Latinoamérica. Sí, bueno, efectivamente, de hecho, la mayoría de mis novelas que hice para Venezuela siempre estaba metido la realidad social, pues, ¿no? La piel de la calle, pues, ¿no? Y eso es un tema, como me interesa tanto, efectivamente he tratado de trasplantarlo acá con los límites del caso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que temas como la inmigración, que genera tantas transformaciones sociales y tiene implicaciones políticas, es un tema en el que del que quiero contar historias, ¿no? Tengo por allí, a mí me parece incluso que el tema de Venezuela es un tema que hay que contarlo en código de serie, o sea, hay que contarlo audiovisualmente. Así como tú ves que, por ejemplo, Colombia contó todo el proceso que fue el narcotráfico en los años 80 y 90 y se generó un nuevo género, que es la narconovela. Así es. Incluso hicieron toda una revisión del tema de la guerrilla también a través de algunas series. Bueno, México lo está haciendo. Con los cárteles también. A nosotros nos va a tocar. Sí. Incluso ya hay algunas series que están aludiendo a lo nuestro, ¿no? Jack Ryan, hay una que se llama Distrito Salvaje, que es colombiana. Hasta el Cartel de los Soles lo llegó a tocar un poco el tema de Venezuela, ¿no? Ajá. Entonces, claro, yo tengo por ahí uno que otro proyecto. El Señor de los Cielos, donde hablan del Cartel de los Soles. Correcto. Sí. Ahí hay mucha historia que contar, que no puede quedar en el olvido. Y yo Pero sería más larga que por estas calles, por ejemplo. Por supuesto, es que te da para varias series. Claro, imagínate. Te da, es que hay gasolina para el viaje narrativo, bastante. Leonardo, ¿qué piensas de lo que pasa en Venezuela hoy día? De lo que quieras expresarte, porque sé que hay muchas cosas que están pasando y hay muchas críticas que se hacen de un lado y del otro, pero desde tu punto de vista como escritor y como ciudadano también. Mira, yo estoy ahorita, bueno, imagínate tú, es una pregunta que lo remueve a uno mucho porque yo estoy ahorita en un estado de estupor con el proceso que ha tenido la dinámica política en el país, porque hemos estado muchas veces a punto de lograr sacar del poder a Nicolás Maduro, el dictador, hay que decirlo siempre, y hemos, caídos en errores que a veces son de una ingenuidad
pasmosa, asombrosa. Yo siento que la oposición venezolana, que, digamos, a mí no me gusta condenarla como mucha gente la condena disparando desde la cintura, porque no la han tenido fácil, han tenido un enemigo que además tiene una asesoría extraordinaria, estar asesorado por los cubanos y por los rusos que tienen una larga experiencia en lo que implica someter a una sociedad, anestesiarla, eso lo saben hacer muy bien. Creo que la oposición ha sido en algunos momentos acomodaticia, en otros momentos ha sido cándida y creo que en este momento estamos como en una suerte de limbo, ¿no? Peligroso, porque hay un concepto que llaman la desesperanza aprendida. Sí. Los sociólogos hablan mucho de la desesperanza aprendida y yo creo que en este momento los venezolanos estamos en ese punto. A mí me perturba, me inquieta. Yo he tenido que viajar mucho en estos 2 últimos años con Mariaca y la obra de Piaf a España, a México, y siempre vemos muchos venezolanos. Y me perturba que yo antes, cada vez que llegaba a un sitio, todo el mundo me preguntaba, mira, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Porque siempre creen que uno tiene la información de última hora. Y en los últimos meses veo que la gente ya ni toca el tema. ¿Sabes? Hay como una suerte como de... Lo que tú decías, un poco de limbo. Sí, ya no, y ya claudiqué, esto definitivamente no vamos a poder. Eso me parece que hay que canalizarlo, ¿no? Hay que inyectarle adrenalina. Adrenalina, hay que extirpar la desesperanza, pero efectivamente eso necesita un liderazgo lúcido, asertivo. Yo todavía creo que si nosotros estamos mal, pero ellos también están muy mal, ¿no? Sí. Pero, wow, está complicadísimo porque además se alborotó el avispero en Latinoamérica. O sea, ¿tú crees en la propuesta de Guaidó? Mira, lo que pasa es que la propuesta de Guaidó ha tenido unos vaivenes y unos errores procedimentales, ¿no? Y han habido nuevamente fallas de comunicación. Que las fallas comunicacionales ha sido como uno de los grandes errores de la oposición desde siempre. Entonces, por ejemplo, Guaidó dice, bueno, a partir de mañana calle sin retorno. Y la gente le compra la frase literal. Y resulta que lo que quería decir era calle sin retorno, y vamos a protestar hoy, vamos a protestar mañana, pero no digas calle sin retorno. Calle, claro, utiliza otra expresión, porque entonces estás comunicando mal el mensaje. Ese tipo de cosas, o apelar a las fechas mágicas, aquí comienza la nueva Venezuela y tal, insufla esperanza que después se derrumba y entonces viene el despecho, la resaca emocional del venezolano y viene, bueno, sabes, la decepción. Entonces creo que ellos tienen que articular mucho mejor su discurso comunicacional y puertas adentro tienen que empezar a ser un poco más malandros, ¿sabes? Porque están lidiando con malandros de alto calibre. ¿Y cómo hacer para que la gente no pierda esa esperanza, Leonardo? ¿Qué podemos decirle? Porque así como a ti, también a uno, pues igualmente a mí también me buscan, me piden, y a veces uno no sabe tampoco ni qué decir. No hayas cómo orientar a la población hacia el camino que debemos seguir. Bueno, es que la respuesta no es fácil, porque uno mismo ha ido, o sea, yo suelo ser un optimista crónico, ¿sabes? Y yo he recibido tanto batazo en mi optimismo que lo tengo seriamente abollado, ¿no? Entonces yo mismo, para nebulizarme el ánimo, o sea, bueno, reviso la historia de Latinoamérica, reviso como un poco cómo han sido los procesos políticos en el continente, el socialismo que tiene su apogeo y su caída. Yo siento que definitivamente creo que la oposición necesita, bueno, es que uno la ha mandado a revisitarse tantas veces, a remozarse tantas veces, y lo hacen y después vuelven a caer en los mismos errores. Pero sí, yo no sé, necesitan una asesoría mucho más lúcida. Ellos son unos grandes estrategas, estoy hablando del régimen, saben sacarle mucho provecho a las diferencias entre los opositores. Entonces de repente nos vemos en las redes. A veces Twitter parece un baño público. Totalmente. ¿Sabes? Donde la altisonancia es espantosa.
Entonces estamos agrediéndonos unos a otros y ellos allá felices. Y al final no construimos nada, sino que más bien estamos destruyendo todo lo que se puede haber Claro, logrado. claro, claro. Pero bueno, yo sí creo que hay que apostar. O sea, el tema de que la calle esté activada, sí, efectivamente, conceptualmente es una idea lógica. Pero ¿cómo le dices tú al venezolano que ha marchado tantas veces y llega a la tribuna y escucha el mismo discurso vacuo que escuchó ya, lo había escuchado por las redes? ¿Sabes? ¿Cómo lo convence que vuelva a ir para la calle? Es un tema complicado. Leonardo, pero hay un opositor radical que efectivamente dice, no creo en nada de lo que se haga. Sí, claro, creo que son los que hacen más daño. Ujú, Hay unos francotiradores ajá. que no son del régimen, son de nosotros mismos, que cualquier propuesta es absolutamente psiquitrillada en el acto, incluso de manera irreflexiva, y entonces proponen unas salidas violentas o radicales o terminantes que tú dices, pero Y poco ¿cómo? factibles, además. Pero es que ahí voy. Dime cómo vas a hacer. Tú dices, hay que salir de Maduro ya. Sí, todos queremos eso. Obvio, estás diciendo una Claro. perogrullada. ¿Cómo se implementa eso? ¿Cómo se implementa ese deseo colectivo de 30 millones de personas? No basta verbalizarlo, ¿no? Entonces, por lo menos, oye, yo entiendo que el liderazgo opositor tiene una ruta Ujú. que no es nada fácil, pero es una ruta. Hay una brújula allí, ¿no? Que es un mantra que ya a la gente le fastidia, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Pero bueno, ahí hay en todo caso una ruta que no podemos nosotros mismos dinamitar, porque lo otro es el tema de que no vale, nos tiene que venir a ayudar, nos tiene que invadir. Ya Estados Unidos en el siglo XXI no invade, ¿me entiendes? Pues lo hizo bastante y siempre termina complicando más el panorama. Además, te llevas por el medio una cantidad de vidas humanas de uno y otro bando, señor. ¿entiendes? Entonces, yo creo que hay que ser mucho más responsable con lo que se dice, mucho más serio, mucho más adulto. Y creo que todos nosotros, bueno, yo creo que hay un clima de desesperación tal que definitivamente hemos caído en un discurso de odio colectivo que nos encuneta más. Y al final exactamente terminamos más bien atornillando más al régimen. Exactamente, Y exactamente. queda mucho tiempo todavía, o no sabemos cuánto tiempo más pudiera estar ese régimen en el poder. Eh, Quizás estos aires que ha habido últimamente en Latinoamérica pudieran empujarnos, pero el punto está, creo yo, y como bien lo dijiste, de pronto hay que guiar, o mejor dicho, que ese líder guíe bien a esta población, hacia esos nuevos aires que están de alguna manera respirándose y no precisamente la brisita bolivariana. Como Pero lo llaman. además, uno no tiene que endosarle a Guaidó la responsabilidad Claro, del fracaso de las totalmente, iniciativas, totalmente. porque también es irreflexivo y es inmaduro decir, no, es por culpa de Guaidó, otro disfraz más, etcétera, etcétera. Empiezan con unas ligerezas tremendas. Oye, él no la tiene fácil. No. Y no tiene fácil tener que hablar todos los días y todos los días tener que decir un discurso persuasivo ¿sabes? Como el flautista de Amelín tratando de que lo sigan porque además lo tiene todo en contra. Ujú. O sea, lo tiene todo en contra. Entonces nosotros tenemos Bueno, que... porque como tú decías, generó mucha expectativa y de pronto no se cumplieron algunas de esas expectativas, entonces la gente se siente defraudada. Claro, entonces bueno, ahí hay un ensayo y error. Tienes que aprender a no prometer cosas porque bueno, se prometió este día va a entrar la ayuda humanitaria por los puentes de la frontera. No ocurrió. No ocurrió. El día, bueno, el día aquel donde amanecieron él y Operación Libertad. Ajá, Ujú. no ocurrió. Entonces, oye, yo creo que vale la pena ahorita apelar a la mesura comunicacional, hacer un trabajo más de fondo, articularse mejor, con coherencia, y entonces cuando tengas algo muy, muy, muy concreto, deja que ocurra y más bien después lo anuncias. ¿Cómo se escribe la novela de la libertad en Venezuela? ¿Ah? Oh. Leonardo, no sé. Bueno, mira, es que eso es una escritura colectiva, porque además, otra cosa, no, la responsabilidad no solamente de ellos, la responsabilidad de los que estamos afuera y de los que están adentro, que son los que se están, bueno, poniendo el pecho a la realidad, pero esa novela la tenemos que escribir entre todos. Así es. Creo que forma parte de eso que tú decías, una escritura colectiva. Todos debemos colaborar en la construcción de esa libertad.
Leonardo, bueno, agradecidísimo de haber estado, haberme permitido conversar contigo. Sigues trabajando aquí en Miami, creo que es ya parte de tu internacionalización, cosa que nos encanta como venezolanos, que estés dando de qué hablar con tus proyectos que tienes hoy día con Televisa, Univisión. Y bueno, me imagino que vendrán muchas cosas más, pues como tú decías. Sí. Cuéntame de teatro, cuéntame qué estás haciendo. ¿Te estás preparándole algo nuevo a Mariaca o eso todavía está ahí? Bueno, ahorita Mariaca está descansando de Piaf, fueron 3 Pobrecita. años intensos sí. por muchos lugares del Te mundo. cantaba Piaf todas las noches en casa. Bueno, ya yo decía, El trino ya estaba ahí ya. si tú te engripas un día, yo salgo y canto, porque ya yo me la sabía todo. Te imagino. No, ahorita yo estoy, bueno, metido con un proyecto de una película sobre la historia de amor de las Juliantinas, que ha tenido tanta resonancia impresionante, el fenómeno de las Juliantinas, que es una historia de amor entre 2 muchachas, y vamos a hacer la película para México. Muy bien, muy bien. Sí, muy eso bien, me muy tiene bien. súper emocionado. Porque además, bueno, yo hice cine en Venezuela, pero hice menos cine del que quería hacer, y que vaya a ser ahorita una película para México me parece maravilloso. Y me imagino que habrá recursos para ello. Bueno, también. México allá en México todo es Sí, grande, ¿no? sí. Por ahí vienen otros proyectos televisivos. Está la posibilidad de remontar la Lupe, ya hablando en términos de teatro, para el verano que viene en Y Miami. televisivo, Los Imposibles, pudiera volver, quizás en un nuevo formato, streaming. Mira, lo que pasa es que ahorita no te creas, o sea, estoy secuestrado de tiempo. No me imagino. De claro. hecho, yo dejé de escribir mis artículos semanales que yo escribía para el Nacional y para Carota Digital porque, bueno, escribir una serie para un nuevo país, un nuevo público, yo dije, tengo que concentrarme, entonces tuve que apagar algunas hornillas para Claro, concentrarme en la hornilla más importante, que era el crossover, ¿no? Para que no se que me van todos los conejos en uno solo. Exacto. Ya llegará el momento de volver a Los Imposibles. Bueno, muchas gracias, de verdad, Leo. No, a ti, hermano. Encantado de haberte visto y de haber conversado contigo, amigas, amigos. De esta forma llegamos al final. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Antes de irme, los dejo con este mensaje. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Chao, se les quiere. Sergio en la Noche fue presentado por Muebles Caligaris.